Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a tener una clase sobre uno de los temas más importantes que debemos dominar si queremos llegar a ser buenos jugadores de ajedrez y es la profilaxis. La profilaxis significa tomar en cuenta las ideas del rival. No necesariamente evitarlas, como muchas personas lo enseñan, pero sí tomarlas en cuenta. Entonces, en esta clase vamos a ver las 4 preguntas que debemos utilizar para ser buenos en profilaxis. Vamos también a aprender en qué situaciones debemos utilizarlas y bueno, vamos a ver diversos ejemplos. Entonces, espero que disfrutes mucho esta clase. Ya sabes que puedes apoyar siempre dejando tu me gusta. También puedes apoyar suscribiéndote al canal y si quieres apoyar y además obtener algunos beneficios, puedes hacer clic en el botón abajo que sale unirse y hacerte miembro del canal. Entonces, si te gusta esta clase y estás interesado en apuntarte en la academia, por aquí arriba te voy a dejar una tarjetita con un video explicativo sobre todo lo que debes saber sobre la academia. Entonces, ya dejo de enrollarme, vamos a disfrutar de esta clase. Voy a intentar recortar algunas partes para que no quede tan larga, sobre todo partes donde hago alguna pregunta y se queda en silencio. Y bueno, nada, espero que les sirva a todos. Ah, bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Sí, Manuel, Jorge estuvo en Dos Hermanas, tú lo conociste allí. Estaba con nosotros, era el que estaba con nosotros. Bueno, voy a empezar. Pensar de forma profiláctica no necesariamente significa evitar la idea del rival. No necesariamente es eso. Pensar de forma profiláctica significa tomar en consideración las ideas del rival. Y luego, siempre tienes que tomarlas en consideración. Ahora, no siempre debes evitarlas. Hay veces que debes permitirlas, hay veces que debes evitarlas, hay veces que debes quizás prepararte para cuando tu rival las haga, o sea, que cuando las haga no sean tan fuertes, y hay muchos distintos casos. Entonces, hoy voy a trabajar con unas preguntas que a mí me parecen útiles a la hora de pensar de forma profiláctica y que no son iguales. Van a sonarles todas las preguntas muy parecidas, pero yo les voy a mostrar diferentes ejemplos para cada una de estas preguntas. Entonces, las preguntas son, ¿cuál es la idea de la última jugada de mi rival? La siguiente pregunta es, ¿cuál sería, uy, perdonen que moví esto, ¿cuál sería la siguiente jugada de mi rival si le volviese a tocar? A pesar de que suena como lo mismo, no es igual. No es para nada lo mismo. Porque a veces la idea de la jugada de tu rival no necesariamente es esto. Muchas veces la idea de la jugada de tu rival es simplemente recuperar una pieza. O tú le creaste una amenaza y él se defendió de esa amenaza. Pero al defenderse de esa amenaza, también se puede generar otra amenaza. Y entonces eso es a lo que se refiere esta segunda pregunta. Tenemos que siempre preguntarnos cuál es la idea de la última jugada de mi rival, pero también cuál sería la siguiente jugada de mi rival si le volviese a tocar. Esa es la segunda pregunta que en mi opinión debemos hacernos. Ahora, la tercera es, ¿cuál será la jugada de mi rival contra mi próxima jugada? De nuevo, algo completamente distinto. Suena parecido a esto, pero no es exactamente lo mismo. Esto estamos tratando de ver cuál sería la jugada de nuestro rival contra una jugada en blanco nuestra. ¿Cuál es, digamos, el plan que tiene mi rival en general en la posición? Y luego esto es algo un poco más concreto, que tenemos que pensar contra la jugada que vamos a hacer, ¿cuál será la jugada de mi rival? Y ya van a ver cuando veamos los ejemplos que todo esto va a quedar mucho más claro. Y para mí la última es una muy importante, sobre todo cuando tenemos posiciones de control, posiciones donde el rival no tiene contrajuego, y es cómo puedo mejorar mi posición antes de entrar en complicaciones. Entonces, eso obviamente se entiende que es muy distinto a todas las preguntas anteriores que vimos. Ahora, muchos de ustedes todavía podrán estar confundidos entre estas 3 preguntas y podrán parecerles lo mismo, pero vamos a ver que no siempre es lo mismo. Y vamos a empezar a poner ejemplos. Voy a tratar de que los ejemplos vayan en orden desde esta pregunta hasta esta. Vamos a ir viendo ejemplos para cada una. Entonces, la primera posición que quiero trabajar es una posición que probablemente muchos de ustedes ya hayan visto. Creo que la di hace poco en la academia ya.
pero igual me parece una muy buena posición para ver esto. No vamos a ver las partidas, vamos a ir directo a las posiciones. Creo que es una forma, tengo que ahora acomodar esto, creo que es una forma más inteligente de usar el tiempo. En esta clase sobre todo, que tengo varias cosas que quiero enseñar. A ver, denme un segundito mientras arreglo esto aquí. Muy bien. Pregunta Juan Diego, ¿la comparación es un pensamiento profiláctico? No. Y de hecho, hoy en la resolución de tarea vamos a ver un ejercicio de comparación. O sea, yo te diría a veces. Puede ser que en algún caso sea pensamiento profiláctico, pero hay casos donde no es pensamiento profiláctico. En el que vamos a ver, sí que tiene algunas cosas de profilaxis. Sí, yo entiendo lo que quieres decir. No siempre es pensamiento profiláctico, Juan Diego, pero muchas veces sí. Bueno, entonces, vamos a empezar con esta posición. Bueno, esta posición no. Vamos a empezar con esta posición. Esto es una partida mía contra un maestro FIDE argentino, donde en esta posición mi rival hizo la jugada dama E2. Hizo esta jugada. Y ahora podemos... a ver, déjenme hacer una cosa un momento. Un poquito más grande. Y ahora podemos utilizar la pregunta, ¿cuál es la idea de la última jugada de mi rival? Esa sería la pregunta que podemos utilizar en este caso. Entonces, las blancas hicieron dama E2. ¿Cuál es la idea de la jugada dama E2? No, Aarón, te hacen... O sea, alfil por H7 no es la idea, porque luego de rey por y dama E4 te hacen alfil F5. Acá están diciendo situar la torre en la columna D. Me parece esa idea... Me parece que esa idea es superficial en esta posición. O sea, no digo que sea una mala jugada, pero meter más piezas en la clavada sin ningún objetivo claro, porque la torre en D1 yo no veo qué va a hacer. Además, dejando el peón de A2 débil, quizás permitiendo algún dama 5. Si te hacen alfil B4, te obligan a esta torre a que vaya F1. Torre a D1 no la veo absolutamente para nada como una jugada que me preocupe con negras. Eduard dice presionar E6. Esto me parece demasiado... no sé, el peón está defendido por un peón. Me parece que hay que tratar de ser un poco más concretos y de no ver las cosas de forma tan abstracta siempre. Vamos a ser un poco más concretos en esta posición. ¿Cuál es la idea de dama E2? Alfil por H7 no, porque te hacen rey por y luego no tienes dama E4 porque se cubre con el alfil del jaque. Alfil por C6 no funciona porque tras torre por C6 y dama E4, que asumo que será tu idea, atacando torre y alfil, el negro puede hacer alfil por F3 y defiende la torre con el alfil desde F3. Entonces esa jugada no funcionaría. La idea de las blancas en esta posición es hacer la jugada dama E3. No es fácil, no es nada fácil, pero vamos a ver esta posición un momento. El blanco tiene más espacio, el blanco tiene una posición sin debilidades, el negro tiene el peón débil en C6. Obviamente el blanco tiene una posición muy cómoda. Lo único malo que tiene la posición del blanco es esta clavada. Es absolutamente lo único malo. Entonces, si el blanco consigue poner la dama en E3, se desclava y luego el caballo puede, por ejemplo, venir a la casilla E5 y este alfil se queda, de hecho, en el limbo. Bastante mal se queda el alfil de blancas. Y, por ejemplo, una jugada como esta no funcionaría porque te hacen F5 y te doblan peones y te meten un ataque aquí que te va a doler mucho. Entonces, la idea de las blancas es, por lo mismo, si dama D2,
Ah, a ver, espérenme un segundo. Ah, ya está. Si dama de 2, F5 y alfil por F3, con ventaja decisiva, seguramente. Este tipo de variantes. Y el ataque negro es horrible. Y dama de 3, pues peor aún. F5, el alfil está encerrado, de hecho. Aquí pierdes pieza. Así que la casilla idónea para la dama parece E3. Parece la casilla más correcta para la dama blanca. Y lo que intentó hacer mi rival es la jugada dama E2. Con la idea, ya saben, de colocar la dama en E3 y luego caballo E5, quitarse la clavada, quitarse los problemas y tener una posición absolutamente soñada. Y ahora, con negras, yo hice una jugada que es dama C7. Una jugada donde vendría siendo importante esta pregunta. ¿Cuál será la próxima jugada de mi rival contra mi jugada? O sea, en este caso estamos haciendo dama C7. ¿Cuál parece la próxima jugada más crítica que debemos analizar? O sea, primero nosotros vemos que aquí la idea del blanco es dama E3. Y luego se nos ocurre dama C7 para evitarla. Luego de que se nos ocurre dama C7, tenemos que preguntarnos qué pasa luego de dama C7, qué va a jugar el blanco. Y luego de dama C7, el blanco tiene esta jugada. Y se dan cuenta de la diferencia. O sea, inicialmente esta no era la jugada que quería hacer el blanco, era dama E3. Pero luego, contra nuestra jugada, la situación cambia. Y de nuevo tenemos que utilizar el pensamiento profiláctico, solo que de forma distinta. Entonces, luego alfil por H7, por suerte para mí, yo tenía esta jugada, rey H8. Y lo que ocurre en la posición es que si el blanco saca el alfil, comemos en H2 y luego en esta posición vamos a jugar, perdonen, en esta posición vamos a jugar con G6, rey G7, torre H8 y tenemos un gran ataque. Tenía calculado ya rey H8, alfil por H7 la vi en la partida, cuando hice dama C7. Y luego, si las blancas intentan evitar eso y hacen, por ejemplo, H3, ahora cambiar y jugar rey por. Entonces, el blanco creo que no tiene más alternativas. O saca el alfil o hace H3. Una de las dos. Y en cualquier caso, el negro tiene una ventaja probablemente muy, muy clara. Bueno, en caso de H3, ventaja decisiva, ganamos una pieza. Y en el caso de alfil E4, ventaja clara porque recuperamos el peón y vamos a tener un ataque más rápido que el ataque del blanco. Entonces, en este caso vimos dos diferentes tipos de profilaxis. Primero, pensar cuál es la idea de la última jugada del blanco y luego pensar cuál va a ser la jugada de mi rival contra la jugada que yo quiero hacer. Son dos cosas distintas, como podemos observar. ¿Por qué no comiste el alfil directamente? Muy buena pregunta, Eduardo. Por caballo G5 y dama por. Recupera el peón y tiene un gran ataque además. Dama H4, D5 abriendo el alfil y es un desastre para el negro. Entonces, este es el primer ejemplo que quería enseñarles. Ahora, vamos un momento con el segundo. A ver, caballo G5 no había antes porque la dama defendía. Caballo G5 no había antes. Exacto, exacto, sí. Aquí no existe esta idea porque la dama captura simplemente. Pero cuando la dama va a C7, esta idea aparece. Entonces, en tu variante alfil F4 serviría G3. A ver. Sí, a ver, también con negras podemos hacer alfil D6, quizás. G3, G6, rey acá, torre acá, torre acá. Bueno, una posición compleja. Ah, no, tienes razón, gracias, Tomás. G6 estaba haciendo yo y me estaba suicidando ahí. No, perdonen, probablemente el ataque vaya a ser algo así más bien. F5 y torre F6. Algo así
es más factible quizás. Sí, no sé por qué pensé que G6, creo que estaba jugando de memoria. Había alguna posición donde se hacía G6, pero claro, no era aquí, claramente. Bueno, entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Esperen que voy a cerrarlo porque creo que no los tengo en orden luego. Y la siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál sería la siguiente jugada de mi rival si le volviese a tocar? Y esto es muy importante y muy interesante. Y vamos a ver esta posición donde acá, con blancas, yo hice la jugada torre por D8. Y mi rival hizo la jugada alfil por D8. Si captura con torre, el peón de A7 cae, seguramente. Entonces mi rival decidió capturar de alfil. Porque, o sea, cae el de A7 y luego el de... Yo supongo que primero torre por, alfil por, y luego cae este de aquí. O sea que las negras pierden un peón. Entonces mi rival, lógicamente, capturó de alfil para no perder ese peón. Entonces, si en esta posición nosotros nos preguntamos cuál es la idea de la última jugada de mi rival, ¿qué vamos a pensar? ¿Cuál es la idea de alfil por D8? Pues no perder un peón. Pero entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál sería la jugada de mi rival si le volviese a tocar? Y aquí es donde yo espero que se den cuenta que son cosas distintas. Una cosa es cuál es la idea de la jugada de mi rival y otra cosa es cuál sería la jugada de mi rival si le volviese a tocar. En este caso, ¿cuál es la idea de la jugada de mi rival? Pues recuperar la torre y no perder un peón. Pero ¿cuál sería la siguiente jugada de mi rival si le volviese a tocar? Esa pregunta es más interesante aquí. Muy bien, José Manuel. No estoy tan seguro, Juan Diego. Piénsalo bien. Muy bien, Manuel. Exacto, Jesús. Esto es una pregunta súper importante. ¿Cuál sería la siguiente jugada de mi rival si le volviese a tocar? Volver a 7, Antonio, me parece, vale, interesante. O sea, es una jugada normal, pero no soluciona los problemas de las negras. Vamos a ver quién más me dice. ¿Cuál sería la jugada del negro si le volviese a tocar? Muy bien, Francisco. Muy bien, Jesús. A ver, Juan Diego, interesante, pero creo que pierdes un peón por alfil de 6. Si te comes el de A5, como en B7 y te atrapo la torre. Juan Diego dijo esta, perdonen, que los demás están un poco, seguro, perdidos. Digo, contra esta. Parece muy fuerte. Porque si comes aquí, te como acá y la torre te queda encerrada. Y si no, te estoy comiendo en E5. Muy bien, Luis. La siguiente jugada de las negras, si les vuelve a tocar, es B6. Que soluciona una gran cantidad de problemas en esta posición. ¿Cuáles son los problemas de las negras? Primero, esta torre no juega. Bueno, estas piezas en general no son ninguna maravilla, pero principalmente la torre no juega nada. Y además, estos peones están muy presionados. Este por la dama y este por el alfil. Entonces, B6 es una jugada que sin duda alguna solucionaría en gran medida los problemas de las negras, porque tras peón por, la torre se activaría y los peones débiles estarían menos débiles. Las negras pudiesen mejorar algo así. Acá José Manuel dice B5 entiendo que es más débil. Probablemente B5 también entraría como interesante. A ver, presionando el peón de A5. Sería interesante también B5, pero B6 la veo mucho más forzada. Creo que B6 le daría muchas menos opciones al blanco. D por A5, torre de 7, vale. Sí, o sea, dama por A5 no es... Dama por A5 no es una amenaza, por varias cosas. Tenemos torre de 7, tenemos dama por B7, lo cual encierra la torre. El negro tiene muchos problemas si se come el peón de A5. Lo que necesita hacer el negro es sacarse estas debilidades. Y la forma de hacer eso y de liberar estas piezas es con B6. Entonces, dense cuenta que no es lo mismo. Esto es lo que quiero que entiendan. No es lo mismo. ¿Cuál es la idea de la última jugada de mi rival
que cuál sería la próxima jugada de mi rival si le volviese a tocar. ¿Está claro para todos que es distinto? Con este ejemplo, pónganme por el chat. Sí, no. Ok. Sí, muchas veces me ha pasado eso de no pensar bien en la jugada de mi rival y me he dado cuenta que muchas veces en las que nos dejamos piezas o algún ataque agresivo. Sí, definitivamente. En ese caso, Aarón, sería el problema no pensar en la siguiente jugada del rival contra tu jugada, que vamos a ver también más ejemplos de esto y vamos a ver que es muy, muy distinto. Entonces, luego alfil por D8, ¿qué jugada hice yo con blancas? Caballo A4. Evitando esta idea. ¿Y qué pasó en la partida? Que la posición del negro colapsó rápidamente luego. ¿Por qué? Porque no lo dejé liberarse. Alfil E4, dama acá, alfil por, caballo por. Hizo B6 ahora y luego de peón por, capturó con dama. Creo que si capturaba con peón, caballo D7, era una jugada súper incómoda, atacando aquí y mate. Era una jugada muy fuerte. Entonces capturó con dama. Y yo acá, para no activarle la torre y dejarle la estructura rota, hice dama C3. Y luego de torre D8 cambié, me comí un peón y acabé ganando la partida. Bueno, ya el resto no es tan importante. Bueno, aquí fue un ataque de mate. Dama F8, caballo F6, va a seguir. Igual el resto de la partida no tiene nada que ver con lo que estamos trabajando hoy. Y quiero seguir mostrándoles más ejemplos, así que vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo donde nuevamente vamos a tener que pensar cuál sería la próxima jugada de mi rival si le volviese a tocar. En esta posición somos blancas. ¿Qué jugamos con blancas? Y tenemos que utilizar sobre todo esa pregunta. ¿Cuál sería la próxima jugada de mi rival si le volviese a tocar? Muy bien, Damián. Muy bien, Manuel. Muy bien, Sergio. No, Aarón, porque ese peón te quedaría muy débil. Si las negras hacen D3, este peón de D3 les quedaría demasiado débil. En este caso, Jesús, lo primero que quiero que hagan es que se pregunten cuál sería la jugada del rival si le volviese a tocar. Creo que D3 dejaría el peón muy débil y creo que F5 me permite un peón pasado con E5, que tampoco le veo mayor inconveniente. Y también F5 me permite jugadas como dama D3, que amenazo acá y amenazo en D4. Y además dejas tu rey muy débil al hacer F5. F5 es una jugada que no me gusta mucho. No me parece una jugada que posicionalmente sea muy sana. Y no me parece que esté muy justificada en esta posición. Exacto, Aarón. Muy bien, Luis. Bien, Juan Carlos. Muy bien, Eduardo. Bien, Antonio. Ok, Francisco, tu jugada es normal, no está mal, pero no es la jugada más fuerte que hay en esta posición. Muy bien, Aarón, esa es la jugada. A ver, vamos a valorar un momento esta posición. Las negras tienen un peón en D4 que temporalmente está débil. Y eso es lo que quiero que entiendan. Este peón ahora mismo es un peón débil. Ah, tenemos un alfil acá que no está mal, el alfil está bien. Y sobre todo en este tipo de posiciones es muy habitual querer hacer esta jugada. Es la jugada que la estructura pide más en la posición, hacer A4. ¿Por qué? Porque estamos cambiando un peón débil y además acá generándole un peón débil al blanco. Esto sería un ataque de minorías, de cierta forma, que las negras suelen querer hacer en este tipo de situaciones. Ahora, dense cuenta de la valoración que hemos visto. Las negras están débiles. Acá y acá quieren hacer A4. ¿Cuál jugada parece que tiene mucho sentido para las negras?
Creo que ya todos la habrán dicho. Esta jugada. C5. O sea, todos habrán dicho la jugada, no, digo, todos habrán dicho alguna ya. C5. Y entonces, el negro primero está viniendo con A4 en muchas posiciones, cambiando su peón débil por alguno de los peones sanos del blanco y dejándole al blanco un peón débil, además. Y además, luego de C5, el peón se convierte en un peón pasado protegido. Entonces, ¿cuál es la jugada que deben hacer las blancas en esta posición? Sin ningún tipo de duda, C5. Esta es una jugada excelente. ¿Y cuál es el plan luego? Muy fácil. Torres a las columnas, presionar D4. Y la posición blanca se hace muchísimo, muchísimo más cómoda. ¿Qué podría intentar el negro? Bueno, primero, si la posición dejamos que el negro haga C5, yo pienso que es ventaja negra ya. El alfil va a venir a B7, A4 va a venir, el caballo va a venir a E6 seguramente, y el negro está muy cómodo en esta posición. C5. Si las negras hacen, por ejemplo, A4, podemos hacer B4. Y no consiguieron su objetivo de cambiar este peón. Este peón sigue siendo una debilidad. Podrían ahora intentar activarse, por ejemplo, con alfil A6, dama D2, y acá, por ejemplo, jugar D3. Y el punto es que este es un peón débil ahora. Un peón débil que el blanco va a poder presionar de muchas formas. Este también es un peón débil en A4. Y bueno, es una posición todavía jugable con negras, pero obviamente si tengo que elegir un bando aquí, seguramente escojo las blancas. Mientras tanto, antes yo creo que me hubiese quedado con las negras. También hay que ver que cuando nos hacen A4, de repente en esta posición es mejor seguir con nuestro plan, tranquilamente. ¿Por qué? Porque el peón de D4 de repente queda muy débil. Por ejemplo, hacer quizás dama de 2 directo puede ser una mejor opción. Sí, es interesante lo que dice allí Manuel y que está hablando con Tomás, que meter un caballo en D3 puede ser un plan interesante para sostener este peón y en algún momento empezar un avance. Me gustaría mucho meter un caballo en D3. Pero hay que entender que en esta posición es muy importante empezar con la jugada C5. Y lo que estamos haciendo es simplemente profilaxis. Estamos evitando la idea que tiene el rival. Bueno, esta posición básicamente la quería ver solo hasta aquí. Como les digo, luego la partida puede continuar de muchísimas formas, pero igual está claro que C5 casi siempre va a estar bien, porque muchas veces, o sea, este peón es muy difícil de capturar porque siempre caería el de D4, y muchas veces, aunque te capturen el peón, simplemente el hecho de poner las torres en D y C, seguramente va a darle mucha compensación al blanco. Eso en el peor de los casos. Estoy poniéndome en el caso de que las negras logren capturar ese peón, lo cual no veo nada claro. Sí, Aarón dice que luego en estas líneas de A4, B4 sería bueno hacer A3, sin ninguna duda, Aarón. Sería bueno para consolidar y mantener tus peones fijos en casillas negras, sí, en casillas negras y el peón de las negras en casilla blanca, lo cual hace que este alfil vaya a ser peor a largo plazo. Porque si no hacemos A3, las negras pueden hacer A3 ellas, y entonces nos fijan el peón en A2 y además nos dejan débil el de B4. Y sobre todo el de A2 está fijado en una casilla de color blanco, o sea que este alfil en un futuro podría llegar a presionarlo. Sí, sería bueno hacer A3. Muy bien, entonces vamos a seguir, que todavía nos quedan dos ejemplos más. El último ejemplo es una partida que quisiera ver casi completa, al menos desde cierto punto en adelante, porque tiene profilaxis en muchos momentos. Y el siguiente ejemplo es una posición de una partida mía donde vamos a utilizar la tercera pregunta nuevamente. ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿Cuál será la jugada de mi rival contra mi próxima jugada? Ya hemos visto que las preguntas funcionan de forma muy distinta. Entonces, vamos a ver esta partida, vamos a llegar al momento crítico rápido.
con cuidado, que no me quiero pasar. Bueno, acá llegamos a una posición que me gustó el concepto que utilicé. Básicamente tengo que decidir entre G5 y G por F. Si vemos de forma superficial, parece que G5 es la jugada. Pero a mí me gustó mucho G por F conectado con una idea. Me gustó mucho G por F porque veía que en esta línea yo podía llevar mi rey al flanco dama. Y mi rey en el flanco dama estaba muy seguro. Y que si mantenía el flanco de rey abierto, de repente su rey podría sufrir un poquito más a largo plazo. Entonces fue lo que hice en la partida. Aquí llevé mi rey al flanco dama, mejorando el rey un poco. Y ahora siguió D5. C5, alfil F8, dama F2, A5, dama por D4, y acá las negras hacen alfil G7. Entonces, si utilizamos ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es la idea de la jugada de mi rival? O sea, ¿cuál es la idea del alfil G7? Muy evidente. Estamos atacando a la dama y poniendo el alfil en una buena diagonal. Si utilizamos la segunda pregunta, ¿qué jugaría mi rival si le volviese a tocar? Bueno, es muy inútil en este caso. En este caso, si le volviese a tocar al negro, lo que jugaría sería alfil por dama, ¿verdad? Entonces la segunda pregunta de nuevo no nos funciona. Pero la tercera pregunta sí nos funciona. Y la tercera pregunta es, ¿cuál va a ser la jugada del negro contra mi próxima jugada? O sea, acá muy bien a José Manuel, Manuel y Antonio. Acá tengo 3 jugadas candidatas. Muy bien, Francisco. Tengo dama E3, dama F2 y dama G1. Si yo simplemente utilizo las 2 primeras preguntas, ¿cuál es la idea de alfil G7? ¿Y cuál sería la próxima jugada del negro? Pues la próxima jugada del negro es alfil por dama. Ahora, contra mi próxima jugada, ¿cuál sería la próxima jugada del negro? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y miren, gracias Tomás allí por el aporte, que es lo que dijo Juan Diego antes. Acá podemos utilizar comparación, porque tenemos 3 jugadas. Y contra cualquiera de las 3 jugadas, la próxima jugada del negro es dama F6. Entrando en la posición. Entonces, basándonos en eso, ¿cuál jugada debe hacer el blanco? Muy bien, Antonio. No, Manuel. Muy bien, José Manuel. Esa no es la jugada, Manuel. No, Edward. Sí, pero eso llevaría a un final igualado. El blanco puede luchar por ventaja aquí, Manuel. Igualado o incluso sufrido con blancas. No es tan claro que sea igualado ese final. Se puede sufrir. Muy bien. Hay básicamente división entre 2 jugadas. Hay algunos que quieren hacer dama E3 y hay algunos que quieren hacer dama G1. Muy bien, Jesús. Yo les pregunto, ¿qué jugada creen que funciona mejor contra dama F6? Si dama E3, dama F6, ¿cuál es la idea? Dama E5. Y luego de dama por, peón por ejemplo, a ver, un segundo, quizás puedo. Sí, dama por, peón por, alfil por, peón por, alfil D4, por ejemplo. Alfil B4. Yo diría que las perspectivas de ganar este final son absolutamente nulas con blancas. Tenemos un peón de más pero que está doblado, este peón de C5 es muy débil, el rey negro está bien, el alfil negro está bien, la estructura negra es sana. Este final no lo vamos a ganar en ningún caso. O sea, dama E5 es una jugada que netamente busca tablas. Y en esta posición tenemos un peón de ventaja. O sea que tenemos argumentos para buscar jugar a ganar. Entonces, la jugada es dama G1. Y ahora, si el negro juega dama F6, dama B1. Y si las negras capturan, capturamos con dama. Y además de mantener nuestro peón de ventaja y controlar las entradas, empezamos a presionar en B7. Y las blancas tienen una posición ventajosa. Ahora, la pregunta que también hay que hacerse es que tras dama G1, A por B4 empieza a ser una jugada que llama la atención.
¿Por qué? Porque si alfil por B4, ahora tenemos dama por F4. Entonces, esta jugada también habría que considerarla y también habría que pensar profiláctico con respecto a esta jugada. Ahora les pregunto, ¿cuál es la idea del blanco contra A por B4? No sirve, Eduardo, porque si haces esta jugada te van a hacer dama por D4 y luego del cambio estás peor, de hecho. No puedes ni siquiera comer aquí porque te comen y tienes un final donde tienes 3 peones desconectados y estás peor. Te voy a hacer A por B4 y muchas debilidades. Vas a sufrir aquí. Entonces hay que hacer dama G1 y también había que considerar esta jugada. Y la respuesta acá sería dama B1. Y fue lo que ocurrió en la partida, de hecho. Y vamos a recuperar en B4, pero con la dama. Dama por B4, las negras se tienen que poner a la defensiva y las blancas tienen perspectivas de ganar. Todavía no era fácil, de hecho la partida debió haber acabado en tablas, pero bueno, en esta posición mi rival cayó en un pequeño truco, yo le hice dama G2 y la idea de rey era contra rey por F5 hacer dama H3. Él solamente pensó en otros jaques, pero dama H3 es un jaque muy fino porque no deja que el rey venga a E6. Entonces luego de cualquier jugada de rey, dama H6 y captura a la dama. Y así acabó la partida. Pero un momento importante, sin duda alguna, para seguir presionando fue este momento. Este fue un momento clave, donde si no utilizamos el pensamiento profiláctico y si no utilizamos en concreto la tercera pregunta, no vamos a poder conseguirlo. Y ahora vamos a ver una partida donde vamos a ver un poco todas las preguntas. Vamos a ver una partida de nada más y nada menos que Carlsen contra Karjakin. Bueno, no sé si las vamos a ver todas, pero sí sé que hay varios momentos profilácticos y también hay varios momentos instructivos. Así que la apertura la voy a pasar rápido porque no tiene nada especialmente muy instructivo. A ver, déjenme estar atento para no saltarme ninguna pregunta. De momento no. A ver. Vale, dame 2, A5, A4, alfil E6. Vale, esto aquí era una locura la partida. Vale, llegamos a un final, que es un poco la fase que más nos interesa. Torre F7 y ahora torre F E1. Simplemente tratando de presionar aquí un poco estas debilidades. ¿Por qué no torre A F8? Antes, dices. Te lo voy a dejar como ejercicio, yo lo vi ya. ¿Por qué no esta jugada? Vamos a ver quién está rápido con la táctica. Juegan blancas. Muy bien, Manuel. Bien, Juan Diego. Caballo F5, intercepción. Ah, torre por D3, ¿verdad? El que estoy lento soy yo. A ver. Pero los engañé porque hay varios que se la creyeron y dijeron caballo F5. Pero también estaba yo engañado. A ver. No, ya va, déjenme pensar. H5, quizás. Esta jugada, sí. Entonces, ahora, si caballo E7, caballo F5. Esta sí. Sí. Y si caballo H8, pues caballo H8. No hace falta decir más, ¿no? Si el caballo tiene que ir a H8, pues estaré contento y, no sé, jugaré con mi torre por aquí. Torre A3, torre B3. No me preocupa caballo H8. Bueno, creo que sería eso. El negro prefirió volver con la torre. Torre 1, H5 y ahora hizo caballo F1 Magnus. Con la idea de llevar el caballo hasta G5. Torre 2, hizo acá. Y acá Karjakin me parece raro que no haya querido hacer esta jugada.
Acá esta partida está comentada y acá lo que dicen es que probablemente Karjakin no consideró esta idea como peligrosa. De repente el caballo en G5 no le importaba. Ya saben que a Karjakin le gusta defenderse. Bueno, vamos a seguir viendo. Acá Carlsen hace esta excelente maniobra. A mí me parece muy buena. Torre 8, pone todos a defender aquí. Caballo F3. Y ahora, acá Karjakin hace una maniobra que me parece muy instructiva. ¿Cómo jugarían con negras aquí? Me gusta tu jugada, Manuel. Me parece que estás aplicando las cosas que hemos visto. Igual en este momento el juego de carjacking no es necesariamente profiláctico. Acá carjacking lo que busca es mejorar su peor pieza, que es el caballo. Busca darle una función más clara a ese caballo y una mejor casilla. Sobre todo porque también acá está interrumpiendo el peón que quiere ir a G6, lógicamente, para defender la debilidad de H5. Entonces, lo que hace acá es caballo H8, para traer el caballo a F7. Una maniobra que me gusta bastante. El caballo en F7 defiende más y también permite hacer la jugada G6. Parece una maniobra que tiene mucho sentido. Y ahora vamos a volver a darnos la vuelta. ¿Cuál es la forma lógica de jugar con blancas ahora tras caballo H8? Muy bien, Antonio. A ver, ¿alguien más? No, Francisco, esa jugada mejora la estructura negra y no consigue nada claro. No, José, porque te hacen caballo F7. No, si hacemos caballo G5, creo que acá nos van a hacer caballo F7. Y cambiar caballo sería un desastre para nuestra posición. Cambiar caballo sería firmar el empate en una posición donde podemos apretar. Muy bien, Manuel, muy bien, Juan Diego. Aquí tenemos que aprovechar que el caballo ahora se desubicó y tenemos un tiempo con las piezas mejor colocadas en el centro para romper. Y lo que hizo Carlsen fue D4. Ahora, Karjakin hizo E por D y Carlsen hizo caballo por D. Y ahora sí que vamos a voltearnos y vamos a intentar utilizar las preguntas de profilaxis que hemos aprendido hoy. Se las voy a... Había visto D4 y pensé en cómo... Ya, no siempre es profilaxis. Es que claro, puedes voltear el tablero y dar a control F. ¿Para qué? A ver, no sé qué haces con control F, pero lo voy a hacer. Ah, vale, 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 vale. Para voltear el tablero, ya entiendo. Ah, miren, buen truquillo. Control F. Aprendí una nueva. Entonces, las preguntas se las voy a poner a ver, perdonen, por el chat. Sí, sí, claro. Muy bien, Manuel. Bien utilizado. Muy bien, Luis. Hoy en esta clase están muy finos hoy, ¿eh? Están acertando muchísimas. Muy bien, Antonio. Muy bien, Francisco. Muy bien, José Manuel. Acá, la idea del blanco es jugar E por D. Y luego de E por D, el sueño de las negras sería tomar así, con el peón de E. ¿Por qué tomar con el peón de E? Porque tomar con el peón de C primero conllevaría la debilidad de B5 y segundo la debilidad de E6. O sea que estos dos puntos nos quedarían muy débiles. Mientras tanto, si podemos tomar con el peón de E,
estaríamos quitándonos ese peón débil, si pudiésemos tomar así, estaríamos quitándonos el peón débil y estaríamos manteniendo B5 defendido. Exacto, si toma y nosotros tomamos así, entonces nos meten caballo F5. Entonces, ¿cuál es la jugada? Muy bien, Damián. G6. Y si toma ahora, tomamos así. Y ya está controlado. En este caso lo que usamos fue cuál sería la siguiente jugada de mi rival si le volviese a tocar. Si le volviese a tocar. Entonces G6, muy buena jugada de carjacking. Torre 3, caballo F7, E5, rey D7. Y acá las blancas hacen la jugada torre F3. Esta jugada es una jugada dudosa de parte de Magnus, pero no les voy a decir qué tenía que jugar Magnus, porque si les digo, entonces van a saber qué tienen que jugar las negras en esta posición. De nuevo, otra posición para pensar. Hiciste la misma de carjacking, Francisco. No es la mejor jugada. Hiciste la misma de carjacking, Manuel. No es la mejor jugada. A ver, Antonio, esa jugada... es interesante, Antonio. Habría que analizarla. Eduard dijo la misma, Antonio, es interesante. Acá viene un momento curioso, porque carjacking reaccionó contra... Aquí jugaron mal los dos. ¿Por qué? Porque ambos estaban viendo en la dirección incorrecta. O sea, carjacking reaccionó contra la idea de Magnus. Y la idea de Magnus no era la idea correcta en esta posición. La idea de Magnus es meter la torre en F6. Y muchos de ustedes quieren reaccionar contra esa jugada. Quieren jugar, por ejemplo, a G5. Quieren jugar, por ejemplo, caballo H6, que fue lo que hizo carjacking, tratando de traer el caballo y pasando la torre. Una jugada que parece muy natural, muy, muy natural, pero es dudosa. Y en realidad, la idea del blanco, la idea realmente muy fuerte del blanco en esta posición, denme un segundo para quitar estas flechas. No, caballo por E6. Ah, puede ser, ¿no? Rey D7, E6. Bueno, pero eso lleva igualdad de peones, ¿no? Interesante igual que hayas visto esa idea. Pero si las blancas les tocara mover, hicieran caballo por, luego de rey por, torre jaque, rey D7, E6, torre por, estaríamos igual de peones, ¿no? Y el negro estaría bien, torre aquí, y el negro aguanta bien. Muy bien, David, esa es la jugada. La idea del blanco en realidad tiene que ser abrir por aquí la posición. Es realmente muy incómodo para el negro jugadas como B4, jugadas como C4, abriendo el flanco dama. ¿Por qué? Porque esto está débil acá, el rey está en el flanco dama, este caballo no aporta nada en el flanco dama, le cuesta llegar al flanco dama. Tenemos casillas como D6, como C5. El blanco tiene una cantidad de cosas muy interesantes en el flanco dama aquí para jugar. Y lo que tienen que hacer las negras es jugar C5 para mantener el flanco dama cerrado. Una jugada muy difícil de hacer. Ahora, si el blanco mete el caballo en B5, no pasa absolutamente nada. El caballo desde B5 no tiene ningún futuro. El negro puede simplemente tratar de traer su caballo a F5 y ya está. Acá caballo G8, por ejemplo, y luego caballo H6, buscando meter el caballo en F5 y ya está. La posición es muy buena para el negro, de hecho.
Sí, yo diría que casi está mejor el negro ya. Si el blanco hace algo como G4 en esta posición, siempre podemos tomar y venir con un G5, quizás. Y luego de peón por torre por atacar el peón de G4 con todas nuestras piezas. Esto parece interesante. Y también el peón de D5 queda débil. Quedan débiles estos dos. Entonces, el caballo en D6 no parece tan bueno si la posición en el flanco dama está cerrada. ¿Por qué? Porque simplemente pueden venir a cambiarte ese caballo y ya está, y no puedes hacer nada. Ahora, la jugada más correcta aquí sería caballo B3 y luego de B6 caballo D2 con una posición más o menos equilibrada, pero obviamente el negro mejoró mucho su posición al haber hecho esto. Entonces, ¿qué ocurre? La jugada que hizo Karjakin fue caballo H6 y luego de torre F6 y torre G7 B4 de Magnus y le tocó sufrir. Porque recuerden que aunque su rival tenga una idea errada en una posición como era la de Magnus, esta idea de meter la torre en F6 no tenía nada de especial, esta era la idea fuerte. Recuerden que su rival puede tenerla en una jugada, pero luego en la siguiente jugada puede encontrar la idea fuerte. Así que ustedes tienen que siempre estar intentando buscar las jugadas más fuertes para el otro, aunque parezca que su rival anda despistado y no las está viendo. Siempre es súper importante, porque fue lo que le pasó aquí a Karjakin. Y entonces luego de B4 a sufrir, porque se abre el flanco dama, este caballo puede venir a C5, presionar aquí y acá, estos peones pueden en cualquier momento avanzar y este rey está en problemas muy graves. Ahí Juan Diego dice, la teoría de que si no la ha visto a la primera, espero que no la vea a la segunda. Esa es una teoría muy cafetera, sí, que suele fallar, ¿eh? La suelen ver a la segunda. Y si no a la segunda, a la tercera, pero la suelen ver en algún momento. Así que hay que siempre estar tratando de ver cuáles son las ideas fuertes en la posición para el rival. Así parezca que el rival anda despistado y no se está enterando de nada, porque no te la hace en esta jugada, te la puede hacer en la próxima o en la próxima o en la próxima. Y fue lo que le pasó aquí a Karjakin. ¿Y qué pasó? Que miren ahora en el flanco dama, cómo Carlsen con las torres y los peones va a empezar a abrir y este rey está muy débil. Ah. Ahí estaban contando anécdotas. David dice que una vez hizo triple repetición y su rival tenía mate y él lo vio y su rival no. Allí es donde cuando tu rival empieza a hacer la triple repetición, tú tienes que hacer cara como de sí, muy bien, ¿no? Como que, bueno, sí, tablas, ¿no? No puedo hacer más nada, ¿no? Y empiezas ahí la actuación, ¿no? Porque si estás así, se da cuenta, ¿no? Tú tienes que estar ahí muy seguro de que está la triple repetición. Ah, entonces, caballo F5, siguió la partida y acá maniobra Carlsen con el caballo a C5. Sí, eso cuando yo era niño hacía como que yo regalaba una pieza y yo montaba, o sea, era una celada. Yo digamos que hacía como que me estaba dejando una pieza y no se la podía comer. Y yo cuando era niño montaba unos shows allí, que bueno, no me parece bien eso, ¿no? Pero igual cuando eres niño no sabes lo que está mal y lo que está bien muchas veces. Entonces yo hacía la jugada y me ponía así como si estuviese nervioso, ¿no? Y era para que me dieran un Oscar, ¿eh? De verdad, o sea, que si me veían allí los de los Oscar y tal, y los de Hollywood me llevaban, ¿eh? Era muy bueno en eso. Entonces, rey C7, caballo C5. A mí me ha pasado con un cura que jugaba al ajedrez. José dice, eso se hace hasta de mayor. Y Jesús dice, hacer una jugada, hacer la de Ronaldinho, ¿no? Que cuando da el pase mira para allá, ¿no? Hacer una jugada de mate en una, por el flanco rey, tú te pones a mirar el flanco dama, como mira ese peón débil que está allí, ¿no? Y le estás dando mate por allá. Esa también está buena, ¿no? Juan Diego dice que pasó en una partida de Narciso, eso. Bueno, vamos a seguir viendo porque ahora vamos a llegar a la última pregunta, que es la que no hemos utilizado.
A ver. Aquí. De acuerdo. Las negras juegan acá. Muy bien. Y ahora tenemos una posición donde vamos a utilizar la cuarta pregunta. Les vuelvo a mandar las preguntas porque seguro se les quedarán arriba en el chat para que siempre las tengan allí a mano. ¿Cómo puedo mejorar mi posición antes de entrar en complicaciones? En esta posición, ¿qué jugada tiene que hacer el blanco para jugar a ganar? ¿Qué jugada va a tener que hacer en algún momento? B5 o A6, ¿no? Parece un poco más que B5, porque A6 siempre permitiría B6 y se mantiene la posición cerrada y el peón de A6 puede quedar débil. Entonces, parece que principalmente la idea es B5. Y ahora vamos a ver la diferencia entre Carlsen y la gran mayoría de los jugadores. La gran mayoría de los jugadores dicen, quiero hacer B5. ¿Y qué hacen? B5. Perdonen, creo que tengo esta partida con algunas variantes más. Denme un segundito, esperen. Que yo le había hecho algunas anotaciones antes de la clase. Vale. Sí, aquí estamos. Sí, aquí están. Vale. ¿Qué hace la gran mayoría de los jugadores? En esta posición lanzaría B5. Y luego de peón por, caballo, torre por, te hacen caballo E3. Y entonces el caballo viene a C4, te ataca acá, apoya la jugada B6 en algunas posiciones. Y digamos que las negras mejoran un poquito su posición con el caballo en C4. Sobre todo por la presión que está generando en estos dos peones. Y bueno, también está atacando la torre además. O sea que mejoraría mucho la posición del negro. Entonces, antes de hacer eso, Carlsen hace torre D a D3. ¿Por qué? Para luego de B5, peón por, torre por, que las blancas no tengan esa jugada. Que las negras no tengan esa jugada. Aquí estamos viendo la cuarta pregunta, muy bien aplicada por parte de Magnus. ¿Cómo puedo mejorar mi posición antes de entrar en complicaciones? Es que peón G4 no sería mejorar la posición. Esto sería, de hecho, un desastre porque te harían peón por, torre por H4 y de hecho colapsaría tu posición, perderías todo. Cuando nosotros decidimos en qué flanco jugar, hay que ver las piezas. Miren las piezas blancas y los peones y miren las piezas negras. O sea, nosotros no queremos jugar en el flanco de rey, Edward. Tenemos que jugar en el flanco dama. Ahora, Damián dice, B5, pues lo mismo que dije de G4. B5 probablemente lo que hace es facilitar la tarea del blanco. David dice una cosa que de hecho la voy a copiar y la voy a pegar. Porque es muy importante saber que esta cuarta forma de profilaxis, esta cuarta pregunta que hemos trabajado, principalmente es para posiciones donde tenemos el control absoluto de la posición, donde nuestro rival no tiene contrajuego. Si nuestro rival puede hacer muchas cosas, no debemos hacer esto. Sí, esta posición parece buena para el blanco. También hay que decir que esta jugada es fea por donde la mires, porque si el blanco no toma, sino que juega más bien así, también tiene un peón pasado y el peón de C6 es débil. O sea, esta jugada posicionalmente es muy mala y al negro no le conviene mover peones en el flanco dama. Lo que hacen las negras es una jugada de espera. Hace torre H8 carjacking. Una jugada de espera, pero que tiene sus ideas. Y ahora, si las blancas hacen B5, la idea de carjacking es que luego de tomar, torre C8. Y de nuevo es una posición donde no podemos hacer esta por esta y las negras ganan cierto contrajuego. ¿Por qué? Porque no es fácil mover algo con blancas aquí. Piénsenlo para que vean. No es tan fácil sugerir jugadas con blancas. ¿Lo ven, no?
Sí, torre B3 siempre existen este tipo de ideas, caballo D4, y parece contrajuego, ¿no? Porque luego de torre por, rey acá, está muy tocado el blanco, muy tocado en diferentes casillas. G4 sería una buena jugada, Antonio, y es la jugada que da la máquina. Y sigue dando ventaja blanca. El negro puede venir, por ejemplo, acá, y la partida sigue. El módulo da ventaja blanca. Lo que pasa es que no queremos hacer G4 desde el punto de vista humano. O sea, si podemos evitarla, preferimos evitarla. Menos contrajuego para el rival, a largo plazo. Mucho menos. ¿Por qué? Porque luego de G4, incluso luego de tomar y tomar, el peón de E5 puede ser una fuente de contrajuego. ¿Por qué? Porque ya no podemos defenderlo con F4. Nuestro rey queda más abierto. En caso de que la posición se abra, se líe y no sepamos lo que pasa, puede haber contrajuego contra nuestro rey, que queda más abierto. Entonces, ¿la máquina sigue dando ventaja? Sí. ¿Eso es lo que nos importa a nosotros desde el punto de vista humano? No. Desde el punto de vista humano, no deberíamos permitir esto. Y no deberíamos meternos en esa línea con G4. Lo que hizo Carlsen es mucho más interesante. Carlsen hizo la jugada torre B1. ¿Y cuál es el punto de torre B1? Que yo creo que está más que todo manteniendo las opciones del blanco abiertas y sobre todo dándole al negro la oportunidad de que se equivoque, que fue lo que hizo Karjakin. Acá las negras todavía pueden luchar si mantienen esta torre por la octava. Y probablemente el blanco va a tener que, exactamente, ganar sin hacer nada. Eso ahí tengo un curso de comprensión que los que estén en la academia lo tienen incluido en su plan, sin importar cuál plan tengan, y hay un capítulo que se llama Cómo ganar sin hacer nada, y Carlsen es el maestro en esto. Hizo torre B1, Karjakin hizo torre H7, y en esta posición B5. Y ahora llegó a ser B5 en las condiciones perfectas. Luego de peón por, torre por, esta torre no se puede mover porque cae el peón de E6 y esta torre ya no tiene este contrajuego. Exacto, el curso se llama Comprende el ajedrez como un gran maestro, parte 1. Vamos a ver si la parte 2 viene pronto ya. No lo sé porque estoy con tantas cosas que no me da tanto tiempo a hacer cursos. Pero me gustaría sacar la parte 2 de ese curso. Y bueno, en esta posición podemos... ¿Y por qué Karjakin no hizo torre C8 en lugar de torre H7? Porque probablemente ahora, si torre C8, esta torre sí está mal y el blanco probablemente va a jugar para preparar G4. Aunque les dije que no era lo más correcto, probablemente vaya a ser la opción del blanco aquí. Probablemente sea el plan. Igual ahora es mucho mejor que antes. ¿Por qué ahora es mucho mejor que antes? Porque ahora no tenemos el rey débil, o sea, no está abierto el flanco dama y no hay tantas entradas contra nuestro rey. Entonces, probablemente en este caso sea un poquito mejor G4. O no sé si me estoy comiendo alguna jugada, no sé si alguien más ve otro plan. Podemos hacer esta jugada también. O sea, aquí lo que podemos hacer es seguir tanteando, seguir dando vueltas. Siempre vamos a tener alguna ruptura en la posición. Yo lo que haría en este caso sería no definir. Yo de repente traería el rey, qué sé yo, para F2, no sé. De repente si quiero hacer G4, buscaría reagrupar mis piezas. Poner la torre en G1 y traer el rey hasta el flanco dama, tratar de jugar para G4. Se podrían dar muchas vueltas en esta posición porque el negro no tiene contrajuego. Yo creo que es lo que hubiese hecho Carlsen. Igual Karjakin se equivocó rápido y Carlsen pudo hacer B5 directamente. Y luego de peón por, torre por, acá el apretón que le metió Carlsen fue muy duro. Empezó a comer cosas. Y bueno, ya saben que Karjakin es muy bueno defendiéndose igual. Pero acá no consiguió defenderse en este final. Llegaron a este final de torres que está perdido. ¿Por qué? Porque tenemos peón de más y ya saben que cuando tenemos peón de más en el final de torres, al menos el otro tiene que estar activo para compensar. Pero en este caso
el negro se tiene que poner pasivo con torre H6 y ya está, ¿no? Entonces meter el rey y abandonaron. Rey G7 va a seguir y torre por H5. Obligando a sacar la torre y se comen el peón. Se acabó la partida. Y bueno, vimos una partida donde vimos muchos tipos distintos de profilaxis, tanto desde el punto de vista de las negras como de las blancas, y vimos muchos ejemplos. Y lo que yo más quiero que les quede claro de la clase de hoy, perdonen, no quiero Canva Pro gratis, pero gracias. Lo que yo más quiero que les quede claro de la clase de hoy es que primero, pensar de forma profiláctica es básicamente hacerse estas preguntas, pero no necesariamente hacer algo al respecto. Muchas veces tú puedes hacer estas preguntas, pero igual ves que tienes una jugada mejor que no necesariamente va dirigida contra las ideas del rival. Y la otra cosa importante es que, como hemos visto, hay muchos tipos distintos de preguntas que nos podemos hacer relacionadas a la profilaxis. Y aunque parezcan muy similares, no siempre son iguales. Aarón pregunta, ¿estas preguntas debemos hacerlas en todos nuestros turnos o depende? Yo diría que en casi todos. O sea, a no ser una posición muy claro donde están atacando muy fuerte y simplemente tienen que buscar cómo dar mate, o una posición donde el rival no tenga contrajuego, en ese caso solamente habría que hacer la cuarta pregunta. O sea, si el rival no tiene ningún contrajuego, habría que centrarnos en la cuarta pregunta. Pero claro, para determinar que el rival no tiene ningún contrajuego, probablemente también hay que usar estas preguntas. Así que casi siempre sería mi respuesta. Serían pocos casos donde yo diría no se hagan estas preguntas. Para mí son preguntas que cuando se las hagan muchas veces, eso es verdad lo que dice Manuel, esas preguntas las hago. Otra cosa es que vea las jugadas. Dos cosas totalmente distintas. Hay que aprender que tenemos que hacernos las preguntas y luego vamos a ver más o menos jugadas. También dependemos de cuán entrenados estemos. Esto sin duda alguna hay que tomarlo como un hábito. ¿Y qué pasa con los jugadores fuertes? Que los jugadores fuertes no es que se hacen estas preguntas. No es que yo, bueno, no me voy a poner yo como ejemplo, voy a poner a Tomás. No es que Tomás piensa estas preguntas así en su mente. ¿Cuál es la idea de la última jugada de mi rival? Simplemente es que es como algo automático. Es algo automático. O sea, ya no lo estás pensando así, pero ya lo haces. ¿Por qué? Porque lo has hecho muchas veces de forma consciente. Y cuidado que a veces siempre por fuerza queremos buscar algo que contrarrestre y esa es la parte más difícil. Sí, eso también es verdad. Entonces, una forma que yo he trabajado para mejorar esto es viendo partidas de grandes maestros, poniéndote desde un bando y tratando de adivinar las jugadas de ese bando. Y cada vez que intentas adivinar una jugada, te haces estas preguntas siempre. E intentas acostumbrarte. Tomás propone las partidas de Karpov, muy bueno. De hecho, yo tengo dos partidas de Karpov muy buenas. Una es Karpov contra Yusupov. Una española abierta es la apertura, pero no me acuerdo qué torneo es. Y la otra es Karpov contra Lautier. Son dos partidas de profilaxis muy buenas. Muy buenas. Karpov contra Lautier. Y me acuerdo que es una semieslava, me parece. Tampoco me acuerdo del torneo. Soy mejor recordando las aperturas que los torneos. Entonces, ¿algún libro de partidas de Karpov? Bueno, eso ya hay varios, ¿no? Yo les digo que los jugadores muy fuertes son extremadamente profilácticos, incluso en partidas blitz. Y los jugadores ya tremendos, como por ejemplo Nakamura, incluso en partidas de un minuto, hacen cosas profilácticas de forma completamente automática. Entonces, ¿cómo tienen que ir haciéndolo ustedes? Viendo partidas y tratando de adivinar las jugadas para un bando, y a medida que intentan adivinar las jugadas para ese bando, se hacen estas preguntas. Y también cuando hagan ejercicios, por ejemplo, la tarea, que ahora en 10 minutos tenemos la clase de tarea y estoy seguro que no voy a tener tanta participación como en esta porque
No creo que tantos hayan podido hacer las tareas. Ah, vamos a ver que la profilaxis se puede utilizar en las tareas también. Y lo bueno de mis tareas es que se puede utilizar en algunas de las posiciones, se puede utilizar todo lo que se ve, porque son posiciones donde no se especifica el tema. O sea que ustedes lo pueden utilizar. Ah, ahora, que les vaya a funcionar o no en ese caso, bueno, eso pasa como en las partidas. A veces utilizamos estas preguntas, pero en esa posición no es donde hay que utilizarlo. Entonces, por eso es tan bueno ser un jugador con muchos recursos. Y eso es lo que hacen los jugadores buenos. Comprenden las posiciones de ataque, comprenden cómo jugar con espacio, comprenden cómo defenderse, comprenden cómo ser profilácticos, comprenden cómo jugar contra un peón débil. Tienen muchos recursos. Este es un recurso más que vamos a tratar de utilizar el pensamiento profiláctico en todas las posiciones o en casi todas, pero no siempre la jugada que vamos a hacer va a ser una jugada profiláctica. Muy bien, el libro que recomienda Tomás, 100% recomendado. Fantástico ese libro para trabajar esto. Sobre todo para trabajar esta pregunta, la tercera. Porque el libro de Boretsky es un libro de profilaxis muy táctica, de profilaxis muy concreta. Entonces, la tercera pregunta es muy buena trabajarla con el libro de Boretsky. No olvides que tienes un rival al frente y en inglés es Recognizing Your Opponent's Resources, creo, o algo así, como reconociendo los recursos de tu oponente. Sí está traducido al español, sí. Igual los que lo puedan conseguir en inglés, yo creo que siempre está un poco más, siempre me gusta un poco más en inglés. Bueno, sobre todo algunos libros. Bueno, entonces vamos con esto terminando. La clase de corrección de tarea vamos a empezarla a las 40, 19:40. Bueno, espero que hayas disfrutado de esta clase. Ya sabes, para apoyar, un me gusta viene genial. Ahora siempre recuerda que no solamente basta con ver la clase, sino que tienes que tratar de poner en práctica las preguntas aprendidas. Tienes que tratar de utilizarlas en tus partidas y también en ejercicios que resuelvas hasta que se vaya haciendo todo automático. Es muy, muy importante. Entonces, si te gusta este tipo de videos, no olvides suscribirte al canal para mucho más contenido y nos vemos en una próxima ocasión. Chaito a todos.